En los cielos de otoño e invierno, cuando levantamos la vista hacia la constelación de Andrómeda, lo habitual es que la mirada se desvíe hacia la gran galaxia M31, esa nube inmensa que ocupa casi todo el campo de unos prismáticos. Pero no muy lejos de allí, escondida entre las estrellas Iota y Omicron Andromedae, se encuentra un objeto mucho más modesto en tamaño, aunque con un atractivo propio. Se trata de NGC 7662, conocida popularmente como la bola de nieve azul. A diferencia de M31, que asombra por su grandeza, esta nebulosa planetaria se presenta al ocular como una pequeña esfera compacta, brillante, casi confundida con una estrella. Y es precisamente ese carácter estelar engañoso el que da sentido al término planetaria. Objetos que en los telescopios de William Herschel recordaban el aspecto de un planeta desenfocado. Lo curioso de 7662 es que, pese a su reducido tamaño aparente, es uno de los ejemplares más luminosos de su clase. Su brillo superficial hace que destaque incluso desde cielos afectados por contaminación lumínica. Y es por eso que se ha ganado un lugar privilegiado en las listas de observadores visuales de todo el mundo, pese a su pequeñez. El apodo de bola de nieve azul lo debemos a Leland Copeland, que en 1960 la escribió en Sky and Telescope como una bola de nieve de color azul claro flotando en el espacio. Desde entonces el nombre se ha quedado y es una más de las ocasiones en las que el apelativo popular describe con bastante fidelidad lo que el ojo puede llegar a ver. En este episodio viajaremos hasta esta nebulosa planetaria para descubrir qué es, qué sabemos de ella y sobre todo cómo se muestra al ocular en telescopios de distintos tamaños. Porque si hay algo que convierte a NGC 7662 en un destino astronómico especial, es esa combinación entre lo científico, lo histórico y lo estrictamente visual. Un objeto pequeño, pero cargado de matices para quien se detiene a observarlo con paciencia. Lo que vemos como una diminuta esfera azulada es en realidad una nebulosa planetaria, los restos de una estrella similar al Sol en su última etapa de su vida. Cuando agotó su combustible nuclear, la estrella expulsó sus capas externas al espacio, creando una envoltura de gas en expansión. En el centro quedó el núcleo desnudo, extremadamente caliente, que emite radiación ultravioleta capaz de excitar los átomos de esa envoltura. Ese proceso es lo que hace brillar la nebulosa. En el caso del objeto que estamos tratando, el protagonista central es una enana azul, con la temperatura superficial estimada de unos 75.000 Kelvin, una de las más calientes conocidas entre las estrellas centrales de planetarias. Su brillo hace que el oxígeno doblemente ionizado emita en longitudes de onda muy concretas, en torno a los 5.007 y 4.959 angstroms. Esta emisión es la responsable del característico color azul verdoso que sale sin problemas en fotografía y que algunos observadores describen con intensidad, mientras que otros lo perciben a duras penas, entre los que me encuentro. Todo esto depende de la sensibilidad cromática de cada uno. La estructura de esta nebulosa es compleja. Fotografías y observaciones visuales con grandes telescopios muestran al menos dos envolturas concéntricas, un anillo interno brillante de aspecto ovalado y un halo más débil que lo rodea. En noches de muy buena transparencia parece que puede incluso intuirse un halo aún más externo, de bajo brillo superficial, que multiplica por varias veces el tamaño aparente del anillo principal. En conjunto, 7662 es un buen ejemplo de cómo las nebulosas planetarias, aunque pequeñas y aparentemente simples, esconden capas de historia estelar. Cada envoltura de gas corresponde a un momento distinto en la evolución de la estrella progenitora. Pulsos de viento estelar, fases de gigante roja y episodios de expulsión de material. Lo que vemos hoy es la instantánea de ese proceso, congelado en la escala de tiempo humana, y que no es más que un fotograma del proceso. Por eso, más allá de su apodo simpático, la bola de nieve azul es un recordatorio de lo que sucederá algún día con nuestro propio Sol. Terminará también envolviendo el espacio con una burbuja luminosa.
dejando tras de sí una estrella enana que se irá enfriando lentamente con el paso de los eones. Datos físicos. NGC 7662 es una nebulosa planetaria situada en la constelación de Andrómeda con una magnitud aparente en torno a 8,6. A primera vista puede parecer un número modesto, pero lo importante es que hablamos de un objeto muy concentrado y con alto brillo superficial. Esa es la razón por la que resulta visible incluso en pequeños telescopios o incluso detectable con prismáticos en cielos oscuros. Su tamaño angular ronda los 32 por 28 segundos de arco, es decir, mucho menor que la luna llena, que es la referencia en cuanto a tamaños en el cielo. Pero con aumentos generosos empieza a mostrar estructura. En grandes aperturas y con buena transparencia se ha llegado a detectar un halo externo de hasta 130 segundos de arco de diámetro, extremadamente débil. En cuanto a su distancia, aquí entramos en el terreno de la incertidumbre. Las estimaciones varían bastante, desde los 1700 hasta más de 5000 años luz, aunque la mayoría de fuentes la sitúan en torno a 2500 a 3000 años luz. Esa imprecisión hace que el cálculo de su tamaño real tampoco sea exacto, pero podemos decir que su diámetro está entre 0,3 y 0,7 años luz. La estrella central es especialmente interesante, una enana muy caliente con una temperatura de alrededor de 75.000 Kelvin. Su magnitud varía en las estimaciones entre la 12 y la 16, lo que explica por qué a veces los observadores la reportan visible y otras no. En algunos casos incluso se ha llegado a proponer que sea variable, aunque probablemente la variación aparente se deba al contraste con el fondo brillante de la nebulosa. Los gases que forman la bola de nieve se expanden a una velocidad de unos 27 a 30 km por segundo, formando varias envolturas concéntricas. El color azul verdoso que se percibe al ocular corresponde a la emisión del oxígeno doblemente ionizado, mientras que en imágenes profundas aparecen también tonos rojizos procedentes del hidrógeno y el nitrógeno, invisibles para el ojo humano. A los ocultos. En los últimos años, con imágenes profundas, se ha descubierto que la nebulosa tiene al menos dos envolturas externas muy débiles, invisibles para la mayoría de telescopios de aficionados, pero detectables en astrofotografía. En definitiva, los números nos dicen que NGC 7662 es un objeto pequeño en tamaño aparente, pero brillante y con una estructura rica. Una esfera de gas en expansión que nos ofrece la instantánea de un sol moribundo, visto a miles de años luz de distancia. Descubrimiento y observaciones históricas. La nebulosa de bola de nieve azul fue descubierta por William Herschel el 6 de octubre de 1784 en uno de sus barridos sistemáticos del cielo. En sus notas la describió como brillante, redonda, una planetaria, con un disco bien definido, ligeramente elíptico, quizá de 10 o 12 segundos de diámetro. Y en otra entrada, en 1790, dejó constancia de lo que se sugería: mi nebulosa planetaria, un objeto muy hermoso con una pequeña estrella acompañante, que da la idea de un planeta con un satélite. Este detalle es interesante porque Herschel estaba acuñando un término nuevo, nebulosa planetaria, precisamente porque estos objetos recordaban a planetas difusos en sus telescopios, aunque nada tuvieran que ver con mundos. En cierto modo, NGC 7662 fue uno de los prototipos que le inspiraron esa categoría. A lo largo del siglo XIX, la nebulosa siguió atrayendo la atención de grandes observadores. En 1866, William Lassell, utilizando un telescopio de 48 pulgadas, no solo confirmó su forma anular, sino que además dibujó su estructura y destacó el tinte azulado, algo que ya muchos habían comentado. Poco después, el jesuita Angelo Secchi, con un refractor de 9 pulgadas y media, describió su centro más oscuro en forma de herradura, rodeado por un arco brillante. Aquellas descripciones, que hoy nos parecen excesivamente optimistas para esos diámetros, reflejan un entusiasmo de quienes buscaban exprimir hasta el último detalle visual. En el siglo XIX también se empezó a analizar la luz de las nebulosas.
y esta no fue una excepción. En 1864, William Huggins detectó en su espectro 3 líneas brillantes, una de las primeras pruebas de que estos objetos no eran conglomerados de estrellas sino nubes de gas ionizado. Fue un paso clave en la comprensión de las nebulosas planetarias. Más adelante, a final del siglo XIX, el astrónomo Edward Emerson Barnard, observando con el gran refractor, gran refractor de Yerkes de 40 pulgadas, estudió la estrella central y llegó a proponer que era variable, con oscilaciones de varias magnitudes. Sus apuntes, publicados en 1908, incluyen un excelente dibujo de la nebulosa, muy interesante, por cierto, y contribuyeron a alimentar el debate sobre la verdadera naturaleza de ese núcleo estelar. Durante el siglo XX, NGC 7662 siguió apareciendo en los catálogos más importantes y en los manuales de observación. En 1960, Leland Copeland la bautizó popularmente como Blue Snowball, la bola de nieve azul, en un artículo de la revista Sky and Telescope. El nombre cuajó enseguida y desde entonces es difícil encontrar a alguien que no la conozca por ese apelativo. Hoy sabemos que la bola de nieve azul es una nebulosa planetaria doblemente anillada, con un núcleo muy caliente y varias capas en expansión. Pero lo bonito es que más allá de la astrofísica conserva ese carácter evocador que ya fascinaba a Herschel, a Secchi o a Barnard. Un objeto que parecía un planeta, que se convirtió en ejemplo de su clase y que sigue inspirando observadores más de 2 siglos después de su descubrimiento. Y bueno, ¿cómo se ve la bola de nieve azul? Pues al intentar encontrar esta nebulosa planetaria, adquiere todo el sentido del mundo, al menos para mí, el término salto de estrellas. Pues yo parto de M31, de ahí voy a un trío de estrellas que me marcan el grupo en el que se encuentra. Son ya 2 saltos y ya dentro de ese grupo se hila más fino y se dan saltitos más pequeños. Cada observador seguirá una ruta, pero no es difícil situarse. Lo que puede dificultar su hallazgo es que vamos a tener que poner aumentos medios para detectar su naturaleza no puntual. Situada cerca del triángulo formado por las estrellas Iota, Kappa y Lambda Andromedae, aparece en los mapas como un puntito más. Yo la he individualizado con prismáticos de 10x50, pero bueno, hay que estar muy atento para distinguir cuál de los puntitos que tienes delante no es una estrella. Con un refractor en el entorno de los 10 centímetros y a 100 aumentos, la nebulosa ya muestra un aspecto inconfundible. Una esfera diminuta, compacta, claramente no estelar a 100 aumentos. El color en estas aperturas suele pasar inadvertido, pero bueno, subiendo a 200 o 250 aumentos, la imagen gana en escala y aparece un disco con brillo uniforme. Quien tenga buena sensibilidad cromática puede empezar a notar un matiz azulado muy sutil. Con telescopios de 20 centímetros, la planetaria se presenta como una bolita ovalada, de bordes bien definidos. El uso de un filtro O3 refuerza mucho el contraste con el fondo, aunque atenúa el color, si es que en algún momento lo hemos detectado. En momentos de buena estabilidad atmosférica, el centro aparece más apagado, dejando entrever la tendencia a formar un anillo, aunque bastante más difícil de percibir que en M57. Algunos observadores describen pequeños nudos de brillo a lados opuestos del disco. Al pasar a 30 centímetros de apertura, la nebulosa empieza a mostrar estructura real. El hueco central se hace más evidente, en el interior se intuye a veces una figura curiosa, como 2 óvalos entrecruzados, un detalle recurrente en las crónicas visuales, aunque sabemos que no existe como tal en fotografías. Pero esta es una indicación más de que nuestro cerebro es una gran máquina de interpretar el mundo. La estrella central, de magnitud variable entre 12 y 16, aparece de forma esquiva. Unas noches parece estar ahí, con visión lateral, otras no hay manera de que surja. El color azul se nota más fácilmente a bajos aumentos y tiende a diluirse cuando aumentamos
demasiado. Bueno, a aumentos medios ya me desaparece a mí. En todas las aperturas es interesante el uso de filtros, pero no tenemos por qué observar solo con filtro. Podemos y debemos alternar. Con un Dobson de 40 centímetros la experiencia es ya otra. Según algunos observadores, el disco azulado aguanta bien los aumentos altos, por encima de 400, y revela una complejidad interna ya notable. Todo esto, claro está, con el permiso de la turbulencia atmosférica, que es el impedimento en la gran mayoría de ocasiones. Se puede llegar a apreciar un anillo principal irregular, con zonas más brillantes y otras más apagadas, como si no fuese perfectamente circular. En el borde exterior asoma un halo más débil que envuelve el conjunto. En noches de transparencia excelente es posible distinguir un área más concentrada de brillo en el noroeste, con una réplica más débil en el suroeste, dando una sensación de simetría interna. Los testimonios con telescopios ya gigantes de 60 centímetros o más son espectaculares. A casi 900 aumentos la nebulosa no solo aguanta, sino que pide más. El color azul sigue presente en todo momento, intenso, y la estructura se convierte en un auténtico puzzle de anillos y de arcos. Observadores experimentados han llegado a describir hasta 3 envolturas concéntricas, incluyendo un halo exterior extremadamente débil que llega a triplicar el tamaño del anillo brillante. El núcleo estelar en estas aperturas se percibe de manera intermitente, unas veces como un punto débil, otras apenas como una sospecha. No olvidemos que el brillo de las estrellas, de las estrellas centrales de las nebulosas planetarias, y este es un buen ejemplo, pues tiene que competir con el medio neblinoso en el que está, que también tiene su propio brillo intrínseco. Un detalle curioso es cómo cambia la percepción del color. Hay quienes lo describen como un azul contundente, casi turquesa, otros apenas lo notan. Yo conozco a alguno, incluso con aperturas grandes. La sensibilidad cromática del ojo humano varía mucho y es un recordatorio de que no todos vemos lo mismo en el ocular. En resumen, NGC 7662 es un objeto agradecido para cualquier telescopio, fácil de localizar, con un brillo superficial alto y con detalles que van apareciendo a medida que aumentamos la apertura y el tiempo de observación. Desde el puntito desenfocado de unos prismáticos hasta el mosaico de anillos de un 600 milímetros, la bola de nieve azul es una invitación a jugar con los aumentos, a probar filtros y sobre todo a dedicarle paciencia para descubrir que dentro de esa pequeña esfera se esconde un espectáculo cambiante. Y yo insisto una vez más, aunque sea un jarro de agua fría, que los aumentos necesarios para detectar estos detalles son escasas las noches que los podemos aplicar. Además del tamaño del telescopio, el tiempo de observación juega un papel decisivo. Una mirada fugaz apenas deja ver un disco azulado. En cambio, tras varios minutos en el ocular, el ojo empieza a percibir irregularidades en el brillo, zonas más oscuras en el interior y diferencias sutiles en el borde. Muchos observadores coinciden en que es un objeto que se abre lentamente, revelando detalles solo a quienes tienen la paciencia de quedarse un buen rato explorándolo. El contraste con la observación rápida es tan grande que más de uno ha descrito la experiencia como pasar de ver una simple bolita a descubrir una auténtica estructura dinámica. Otro aspecto interesante es cómo responde a los filtros. El O3 suele ser el más eficaz, realzando el anillo principal y separándolo del fondo celeste, aunque al precio de apagar totalmente la estrella central. El UHC ofrece un efecto más equilibrado, permitiendo observar algo de color y sin oscurecer tanto las estrellas de campo. Pero bueno, aquí ya depende de modelos, de fabricantes y de aperturas de telescopios y ambientes. En algunos casos el filtro NPP ha dado un contraste adicional, especialmente en telescopios medianos,
Sin embargo, no todos los observadores coinciden. Algunos prefieren la visión sin filtro porque el azul turquesa aparece más vivo y natural. Bueno, esa disparidad de experiencias forma parte del encanto de este objeto que parece ofrecer algo distinto a cada ojo, a cada telescopio y a cada noche. Bueno, a modo de conclusión, pues la nebulosa bola de nieve azul es un buen ejemplo de cómo un objeto pequeño puede encerrar una gran riqueza. A simple vista no compite con la espectacularidad de M42 o con la grandeza de M31, pero al telescopio, con paciencia y aumentos, se revela como un destino cambiante. Una esfera compacta que pasa de ser un punto desenfocado a convertirse en un anillo con estructura interna rodeado de halos y con una estrella central que aparece y desaparece como un guiño. Más allá de su aspecto, NGC 7662 nos recuerda la naturaleza efímera de las estrellas. Lo que contemplamos es el destino final de un Sol como el nuestro, capas de gas expulsadas al espacio, iluminadas por un núcleo que arde a temperaturas extremas. Es en cierto modo una prefiguración del futuro de nuestro propio sistema solar dentro de miles de millones de años. Pero para el observador visual lo importante no es solo la física, sino la experiencia. Esa sensación de que con cada minuto que pasamos en el ocular, la nebulosa se transforma. Aparece un matiz de color, se insinúa un anillo, emerge un halo que antes no estaba. Un objeto que premia la paciencia y la atención y que confirma una de las verdades más sencillas de la astronomía de los aficionados. El cielo guarda sus mejores secretos para quienes saben detenerse a mirar con calma. NGC 7662 no es solo la bola de nieve azul, es también un recordatorio de que incluso las manchas más pequeñas del firmamento pueden contar historias enormes. La vida y la muerte de las estrellas, el legado de los grandes observadores del pasado y la experiencia íntima de quien una noche cualquiera decide seguir con el ojo fijo en un disco diminuto hasta descubrir que no hay nada tan inagotable como mirar el cielo.